adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan a través de esta Sol 106.5 FM, a quienes nos escuchan por las plataformas digitales, al equipo de producción y a todo el planeta. Le pregunté al economista Xavier Safari hace un rato que cuando se pronosticaba desde el punto de vista de los economistas como él, con tanta capacidad, que íbamos a salir de esta crisis que comenzó como una crisis de salud, se convirtió en una crisis económica, una crisis logística operativa vinculada también con lo económico, y ahora por la guerra es una crisis geopolítica con implicaciones aún más graves en la economía. Y dice él, me dijo, con toda razón, que él no tiene, ni nadie tiene una bola mágica de cristal para saber cuándo vamos a salir de este atolladero que cada vez se pone peor. Solamente por el caso del COVID en Shanghái hay un atasco de escala mundial de barcos, y ya había problemas con la crisis de los barcos, ya creo que canso de tanto decirlo. Entonces el tema del movimiento de la carga afecta a la economía. Entonces son muchos factores que se van agregando: la guerra, los commodities, el combustible, el problema en China, nuevo armamento para Ucrania. No se sabe cuándo va a terminar esto. Sí. Entonces, así como aquí se habla muchísimo del liderazgo de Haití, que su irresponsabilidad afecta y dificulta el desarrollo de Haití, el liderazgo político, asimismo se evalúan sociedades como la nuestra y todas. El liderazgo social y político tiene responsabilidades junto con quien dirige el Estado, especialmente responsabilidades en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, los seres más básicos del planeta que tienen componentes sociales, los lobos, los delfines, los que tienen sistemas sociales más sofisticados, se cohesionan, se organizan y andan en una misma dirección. Lamentablemente en nuestro país la crisis nos ha agarrado con una campaña electoral ilegal y a destiempo. Y en una campaña ilegal a destiempo como la que tenemos, y con unos medios tan masificada la cantidad de medios que hay, cada vez más necesario ser disruptivo para llamar la atención, usted ve que toda la semana, en vez de estar hablando de los problemas de la crisis, de cómo vamos a resolver el problema de la comida, del transporte, de la logística, de la educación, aquí estamos hablando sobre referencias electorales, lamentablemente. Y así, entonces, por desgracia, esta campaña está reduciendo, lamentablemente, la capacidad que tenemos como sociedad para enfrentar la crisis. ¿Y en qué se traduce esto? En más desempleo, en problemas con la inflación, en hambre, en exclusión, en conflictos sociales, y por ahí María se va. Entonces yo siempre le reitero a usted que me escucha, que trabaja, que tiene su pequeña empresa, su negocio, debemos ser más exigentes con la clase política nacional, con todo el mundo, con el que esté en el gobierno y el que esté en la oposición. La política no es para chisme ni para hablar de los políticos. La política es para darle respuesta a los problemas de la gente. El protagonista del debate político no debe ser permanentemente todo el año el político. El protagonista de una sociedad en tiempo de crisis es la solución que debe buscarse para resolver un problema tan grande como el que tenemos, de aumento de los combustibles, de aumento de los insumos, de posibilidad de aumento del desempleo, de un crecimiento económico que no va a ser como se estimaba este año. En vez de estar celebrando y aplaudiendo por esos indicadores, todo el que es dominicano aquí tiene que estar empujando para resolver esto, especialmente el que trabaja y el que vive de su trabajo, porque el que no vive de trabajo y vive de otra cosa no tiene ningún tipo de problema. Incluso puede ver en esta crisis una gran oportunidad. Entonces siempre mi llamado a que pensemos, y cada vez estamos más tarde, a ver cómo desde la política, la economía y desde los medios de comunicación vamos a dar respuesta a estos problemas que se pueden poner peor mañana. Según este economista, nadie sabe cuándo esto se va a mejorar. Y todo lo contrario, se puede complicar la semana que viene. Y complicarse es que puede aumentar la comida y el combustible y el hambre y el desempleo y la desnutrición. Eso es lo que significa una crisis. Entonces, por otro lado, salió en el New York Times, también está en la BBC, está en todo. Perdón, pero quienes han traído encuestas aquí no somos nosotros. Mitoski, yo soy el que he traído las últimas Pues encuestas. entonces, o sea, tú estás acusando a la oposición. Yo no estoy acusando a nadie. Yo estoy diciendo lo que yo pienso de la gravedad de la crisis. Está bien, pero
pero la respuesta también es 66% de aprobación. El segundo No me refiero mandatario a eso. con mejor A mí me aprobación de preocupa- Latinoamérica, a el mí- tercero del mundo. Le voy a decir lo que me preocupa a mí. bien, Le voy a decir lo que me preocupa a mí ahora mismo con los siguientes 2 puntos que voy a tocar brevemente. Ok. Miren, Muy bien. en Colombia, fruto del proceso de paz, se está debatiendo, hay testimonios de los falsos positivos. Los falsos positivos fue un mecanismo que se crearon en el gobierno de Álvaro Uribe, 2002-2008, para agarrar a personas pobres, vestirlos de militares de guerrilleros, matarlos, ponerle armas y presentarlos como que eran guerrilleros. Y así vender la imagen de que se estaba ganando la guerra contra la guerrilla. Eso ni siquiera ha sido visibilizado en los medios de comunicación. Era que le pagaban. No, las dos cosas. No, eran las dos cosas, porque Sí. por cada guerrillero, Había un Estados incentivo. Unidos y el Estado de Colombia le pagaban. Entonces, y le ponían entonces, ellos tenían un paquete de... ¿Pagaban a quién, Jorge? Ellos tenían A un los paquete militares. de uniforme de guerrilleros guardados en un almacén. Y entonces ellos agarraban cualquier persona por ahí, lo mataban, campesinos, delincuentes, narcos, le ponían El uniforme. y cobraban por eso. Durante Se llama muchos falso años- Los militares cobraban. Escúchenme aquí, porque lo que Ok. quiero es Vino compartir, aquí el embajador. darle herramientas a la gente para Montoya. que tengamos una vida más racional y orientada hacia la utilidad. Para que podamos decodificar cuando nos engañan, nos manipulan y nos sacan de la razón y nos ponen a apoyar cosas mal hechas. Entonces, ¿qué pasa? Justamente el gobierno que promovió la democracia y el orden democrático y se ganó premios en América Latina y fue el estandarte de las libertades y del avance y del progresismo y del progreso en América Latina, el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora, los mismos militares del gobierno de Uribe, en un convenio que se está haciendo, que no le va a caber sanciones penales, sino alguna remuneración, los militares están diciendo lo siguiente. Dicen que habían participado en una estrategia deliberada en la que reclutaron a colombianos de a pie, muchos de ellos estudiantes y campesinos pobres, con la promesa de empleos. Y luego que lo llevaban a dar el empleo, los mataron y reportaron los fallecimientos como bajas en combate. Ay, Dios. Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos, dijo Néstor Guillermo Gutiérrez, un oficial de la Fuerza Armada Colombiana, Ay, Dios mío. quien fue, en este caso, llegó a ser cabo en el ejército en ese momento, que yo como miembro de la fuerza pública asesiné cobardemente, Ay, le Dios. arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno, al gobierno de Álvaro Uribe, el gran promotor de los derechos humanos en América Latina, el gran alfil de Estados Unidos en el continente, la vanguardia, el azote contra todo el que pensara diferente en América Latina. Pero eso no es nada. Los magistrados consideran que por esa fecha, esos falsos positivos fueron más o menos 6.402 personas pobres de los campos. Ay, Dios. Entonces, imagínese, dice otro oficial, llegaba la guerrilla, los golpeaba a los pobres. Llegaban los paramilitares, que eran otros delincuentes Sí. vinculados a Álvaro Uribe, al presidente de la República. Los golpeaban. Y llegábamos nosotros del ejército de esa época y ellos confiaban en nosotros. Los engañamos, les mentimos y les asesinamos su familia. Dios me perdone. Pero eso no es nada. Ay, ¿Qué dice el mayor Daladier Rivera? La mayoría de esas armas fueron de una caleta que yo encontré en el segundo semestre del 2006 para que se desarrollaran falsas operaciones y falso positivo. Tendían almacenes de armas dedicados Para solamente a ponérsela a los hijos de los pobres, de los campesinos, para decirle, vengan que le vamos a dar un empleo. Lo agarraban, lo mataban y le ponían ropa de guerrillero. Pero lo más grave de esta situación no es el hecho en sí. Eso es grave, gravísimo. Señores, lo más grave es que usted y yo tuvimos que repetir durante muchos años que los campeones de los derechos humanos era ese delincuente que gobernaba ese país. Y que el problema de los derechos humanos estaba en otros países. Por una protesta que se reprimía y había 2 presos en la protesta. Los delincuentazos que usaron el gobierno y la Fuerza Armada para esto tienen premios de defensores de derechos humanos. sí. Tienen premios mundiales de defensa de la libertad.
Y esa es la misma calaña de gente que promovió parte de la invasión aquí hace 57 años. Ese es el problema que tenemos todos los días en el debate público y con ciertos sectores políticos. Ironías de la vida. Que llegan a este nivel de deshumanización de una sociedad y además de hacerlo, son grandes líderes hasta con alta popularidad. Entonces, anote esto que está diciendo Colombia para que luego en 10, 20, 30 años veamos los resultados muy probables de lo que está haciendo Bukele, que está haciendo lo mismo. Le está poniendo cuota a los policías para que apresen a delincuentes, pero puede pasar lo mismo que pasó en Colombia, que los militares agarraron a gente que no era delincuente, lo mataron y lo hicieron pasar por delincuente. Entonces, eso es otro ejemplo de lo difícil que es este mundo y lo difícil de nosotros comprender dónde estamos viviendo, porque es muy fácil que nosotros aplaudamos la mentira como una verdad y la verdad la pongamos como una vileza. Cambio fuera.